Estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 8 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, ya hemos estudiado lo que corresponde al tema de ángulos formados por rectas paralelas, donde veíamos los tipos de ángulos que se pueden formar, ¿no? Las clases sean los ángulos alternos, que son aquellos que tienen la misma medida, los ángulos conjugados que son suplementarios y también los ángulos correspondientes, ¿no? Que son congruentes y algunas propiedades básicas, ¿no? Como es la propiedad de la escalera, los ángulos que miran a un lado es igual a los ángulos que miran al otro lado. Y hemos desarrollado también ejercicios que nos permitían aplicar dichas propiedades. Muy bien, el día de hoy vamos ya a un nuevo tema que corresponden a ciertas figuras que tienen más de 3 lados, ¿no? Que aquí están los triángulos, los cuadriláteros, también están los pentágonos, hexágonos, todo ello que se conoce como polígonos, que ya veremos a continuación. Entonces, en nuestra vida cotidiana podemos observar esas figuras, ¿no? Sea una estrellita de mar, ¿no? Que tiene una gran cantidad de vértices, ¿no? También en las estructuras, en los tejidos, en las células, allí podemos observar figuras hexagonales. A continuación explicaré la teoría. Ya saben que es importante conocer, ¿no? Las definiciones, los términos para aplicarlos en los ejercicios, ¿no? Correctamente. Aquí también hay que saber fórmulas para hallar, sean las diagonales, también la suma de los ángulos interiores, los ángulos centrales, las diagonales medias, las diagonales trazadas desde un vértice, ¿no? Todo ello lo iremos aplicando en el desarrollo de los ejercicios. Muy bien. Primero, ¿qué es un polígono? Es una figura geométrica cerrada, ¿no? Que se forma al unir consecutivamente 3 o más puntos que son no colineales. ¿Cuáles son los elementos? Los vértices, ¿no? Que son las letras en mayúsculas A, B, C, D, E y F. También tenemos los lados, que son los segmentos AB, BC, CD y FA. Los ángulos interiores, que son alfa, beta, tita, phi, gamma. Ángulos externos X, Y, Z, W y B. Aquí lo tenemos ya más detallado, ¿no? Los vértices, los lados, también los elementos asociados como las diagonales. Las diagonales, líneas que se trazan de un vértice a otro, como por ejemplo la diagonal AC, la diagonal BG, también está CE, CF, la diagonal CA, también la diagonal BD. Muy bien. Luego tenemos diagonales medias. ¿Cómo se trazan estas? Son aquellas que resultan de unir dos puntos medios de un lado a otro. Por ejemplo, en el lado CD ubiqué el punto medio P, allí generando segmentos congruentes, y en AG también un punto Q. La unión de estos es una diagonal media. Ahí está la diagonal PQ. La notación: polígono A, B, C, D, E, F, G en este caso. En los ángulos asociados, ¿no? Como alfa, beta, ahí están. Bueno, en este caso son alfa 1, alfa 2 hasta el 7. Y los exteriores, que son beta sub 1, beta sub 2 hasta el beta sub 7. Hay una clasificación, ¿no? De los polígonos según su región interior. Hay polígono convexo, polígono también cóncavo o no convexo. El polígono convexo es una figura que tiene sus ángulos interiores que son menores
a 180 grados. Ya todo ello es menor a 180. Luego también tenemos, si es que trazo una línea, va a dividirla en 2 puntos. Y el polígono cóncavo, en comparación a este, ¿no? Es lo contrario, va a ser que uno de sus ángulos sea mayor a 180 grados para que sea considerado como tal. Luego, si yo trazo una recta, lo va a cortar en más de 2 puntos, ¿no? Ahí tenemos un punto, en 4 puntos, ¿no? Eso es un polígono cóncavo, ¿ya? O no convexo, donde uno de sus ángulos es mayor a 180 grados. Y en el polígono convexo, todos los ángulos son menores a 180. Luego tenemos también según las medidas de sus lados. Hay un polígono equilátero, que es aquel que tiene sus lados iguales. Un polígono equilátero sería el triángulo, ¿no? El triángulo equilátero. Luego tenemos el polígono equiángulo. Un ejemplo de polígono equilátero puede ser el rombo, que todos sus lados son congruentes. Luego tenemos el polígono equiángulo. Todos los ángulos tienen la misma medida. Por ejemplo, un rectángulo donde sus ángulos miden 90 grados. Equilátero, lados iguales, y equiángulo, ángulos también de la misma medida. Luego tenemos un polígono irregular, que es la combinación de ambos, donde los lados y los ángulos son iguales, ¿no? Ese es un polígono regular. ¿Cuáles están aquí? Tenemos el cuadrado, ya que todos sus lados y sus ángulos son iguales. Es importante conocer esa teoría, ya que en los ejercicios les van a decir si tiene un polígono, un pentágono regular o un pentágono equilátero. Ustedes ya saben cuál es la propiedad de cada uno de ellos. Y aquí tenemos algunas propiedades no generales en un polígono. El número de vértices es igual al número de lados, que es igual al número de ángulos. Todo ello es n. Tenemos el número de triángulos que se forman al unir un punto interior con los vértices, es n. Número de triángulos formados al unir un punto de uno de los lados con los vértices, n-1. Número de triángulos al trazar las diagonales desde un vértice, n-3. Número de cuadriláteros al trazar las diagonales medias desde un lado, n-1. Y el número de diagonales trazadas desde un vértice es n-3. Número total de diagonales, que es n por n-3 sobre 2. Y el número total de diagonales medias, ¿no? Que es n-1. Número total de diagonales, bueno, esos serán desde un solo lado. Y diagonales medias en general, n por n-1 sobre 2. Es importante conocer esas propiedades, esas fórmulas, para desarrollar y aplicarlas en los ejercicios. Muy bien, continuamos con la siguiente. Aquí nos dice la suma de las medidas de sus ángulos interiores. Para cualquier polígono, ¿no? La suma de ángulos internos es 180 por n-2. N es el número de lados. En este caso hay 6 lados, entonces la suma sería 180 por 6 menos 2, ¿no? 180 por 4, que sería 720 para un hexágono. También la suma de las medidas de los ángulos exteriores para cualquier polígono es 360 grados. Al igual que los ángulos centrales, la suma de ellos también es, ¿no? 360 grados. Luego, propiedades de los polígonos equiángulos, o sea, aquellos que tienen ángulos de la misma medida, ¿no? El número total de diagonales, n por n-3 sobre 2. Diagonales medias, n por n-1 sobre 2.
¿Y cómo calculamos la medida de un ángulo interior? Es 180 por n menos 2 sobre n. Cuando te pidan 1, debes dividirlo entre el número de lados, que es lo mismo decir el número de vértices. Medida de un ángulo exterior o un ángulo central, 360 sobre n, ¿no? Para hallar uno de ellos. Muy bien, continuamos ahora con este primer ejercicio que me dicen si A, B, C, D y C, D, E, F, G son polígonos regulares, calcular X. Muy bien, aquí de acuerdo a la teoría, los polígonos regulares, por ello es importante saber, ¿no?, a qué se refiere con ello. Son aquellos que tienen sus lados y sus ángulos congruentes. Por eso allí en el polígono ABCD he colocado un puntito, no a todos, que tienen el mismo lado. Y los ángulos beta que es para todos los vértices en este caso. Y en el pentágono también, como ese puntito coincide con su lado, el resto también será un puntito. Luego, los ángulos. He colocado θ, ¿no? Para todos, aquí está. Y me piden hallar ese ángulo X. Aquí he colocado una variable W, ¿ya? En el triángulo, en este ADE, ustedes observan que tiene dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, se trata de un triángulo isósceles, que los dos lados son congruentes, entonces sus dos ángulos también serán congruentes. Pero antes debemos hallar W. En este ángulo, si ustedes observan bien aquí, beta más θ más W es igual a 360 grados, que forma el ángulo de una vuelta. Entonces, antes debemos hallar beta, θ, luego sumarlo e igualarlo a 360. Ya después que hemos calculado W, ya hallamos X en el triángulo ADE, donde la suma de los ángulos interiores es 180 grados. ¿Y cómo calculamos beta? ¿Cómo calculamos θ? Con la medida de un ángulo interior que es 180 por n menos 2 sobre n, donde n para este primer polígono es 4 y para el segundo polígono, que es de 5 lados. Colocamos allí 180 por 4 menos 2 sobre 4. Esto es 180 por 2, 360 entre 4, 90. Entonces se trata de un cuadrado que tiene sus ángulos de 90 grados y sus lados iguales. Luego, para un pentágono, 180 por 5 menos 2 entre 5. Esto será 180 por 3 entre 5. ¿No? Si podemos simplificar quinta y a 180 también sería 36, no, por 3, que es 108. Luego, como ya tenemos beta y tenemos θ, podemos sumarlos e igualarlos a 360 grados. Decimos W más 90 más 108 es igual a 360. Luego W más 198 es igual a 360 y el valor de W es 162. En el pequeño triángulo lo sumamos y lo igualamos a 180. 2x más W es igual a 180. Como W es 162, luego pasa a restar. 180 menos 162, esto es 18. Entre 2, el valor de X será 9. Y este sería mi resultado. Y ya para finalizar, un ejercicio similar al anterior, ¿no? Tenemos polígonos regulares, un cuadrado donde sus lados son iguales, ángulos de 90 grados. Como este lado coincide con el del pentágono, también tendrá el mismo, ¿no? Aquí está, mismo lado. Luego ustedes observan este pequeño triángulo, ¿no? Donde también es isósceles. Entonces, como me piden hallar X, aquí está X más X, pero antes la medida de un ángulo interior para un pentágono es 108. Menos 90, esto será 18. 2x más 18 es igual a 180, donde 2x es igual a 180 menos 18 es 162.
entre 2 el valor de x será 81, ¿no? Previamente calculamos la medida del ángulo interior con 180